Bien, enseguida vamos a estar hablando de lo que ha sido la semana financiera, más allá de lo mucho que ha pasado en la Argentina. Es interesante decir que ha sido una semana muy positiva en los mercados internacionales, más allá de datos que han confirmado una recesión ya en marcha en los Estados Unidos, porque se ha confirmado un segundo trimestre de caída del Producto Bruto Interno en la mayor economía del mundo. Más allá de eso, lo reitero, las bolsas han tenido una semana positiva, sosteniendo los pisos de junio, algo que veníamos monitoreando extensamente en las últimas semanas. Pero antes de hablar de eso, vamos a hacer referencia al panorama en la industria metalúrgica, una de las industrias que mejor ha venido funcionando en esta etapa y que, por lo menos venía sosteniendo un proceso de crecimiento hasta el último shock macroeconómico, financiero que hemos tenido con la corrida cambiaria de las últimas semanas. Así que, en la semana Javier Novoa tuvo la oportunidad de conversar con Bernardo Ródenas, que es el coordinador de la provincia de Buenos Aires, de ADIMRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, que le contaba de esta manera cómo está viviendo el sector este año 2022. Bueno, muchas gracias por la invitación y justamente es compartirle algunos datos de un informe de la actividad metalúrgica que venimos desarrollando junto con el Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA y la Universidad Nacional de Mar del Plata acerca de cómo es el nivel de producción de la actividad metalúrgica mes a mes. Tenemos el informe, lo que es de mayo del 2022, y donde marca un crecimiento de un 12,6% en niveles de producción. Es decir, venimos ya desde el principio de año con un crecimiento de la producción en forma sostenida y en un nivel de Mar del Plata que supera incluso el promedio de lo que es la provincia de Buenos Aires en general, y justamente con una tendencia del interior, que también analizamos el interior de la provincia por fuera del conurbano. Por ende, ahí Mar del Plata está marcando un nivel de producción superior al resto de las regiones de nuestra provincia. Imagino que esto está directamente relacionado, en principio, al levantamiento, entre comillas, de la pandemia, la reactivación que hubo luego del coronavirus, ¿no? Exactamente, los niveles de actividad durante la pandemia fueron bastante bajos, así que ya estamos en un nivel superando ese déficit pandémico. Incluso estamos en niveles que ya estamos alcanzando los niveles del año pasado y superándolos. Por ende, ahí tenemos demuestra que la reactivación de la industria ha sido bastante importante por distintos motivos, y también como la metalurgia es un sostén de otras industrias, dependemos mucho de las demandas estacionales, como ocurre con la pesca. Por lo tanto, este crecimiento de este último trimestre tiene que ver a que nos estamos acercando a una estacionalidad de la actividad metalúrgica vinculada con el sector naval y la pesca, que tiene su fuerte en diciembre y en enero. Por lo tanto, todo lo que es la reparación y la construcción vinculados con el área naval empieza ahora, y estamos teniendo un pico que calculamos que en el mes que viene y en el próximo tendremos mayor crecimiento de la actividad. Claro, imagino que si bien obviamente el estudio lo realizan sobre su actividad en particular, indirectamente está demostrando también que quienes necesitan de ustedes están teniendo su propia reactivación al mismo tiempo. Exactamente, hasta en Mar del Plata tenemos muy marcada, digamos, algunas actividades muy fuertes. Una es la pesca. Por otro lado tenemos lo que es la producción de alimentos, entonces todo lo que es la maquinaria para la fabricación de alimentos, procesamientos y envasadoras también tiene una fuerte demanda en nuestro sector. Por otro lado, lo que tiene que ver con construcciones metálicas, especialmente, desde galpones y cualquier tipo de residencia con base metálica. Y por otro lado tenemos un cordón más de maquinaria agrícola, lo que es alrededores de Mar del Plata. Eso es un poco de algunos de los sectores que están más dinamizados en nuestra región puntual. Bernardo, te consulto si nos olvidáramos de la pandemia y comparamos el pre-pandemia con este momento en el que estamos ahora. ¿En qué situación nos encontramos? ¿En los mismos volúmenes? ¿Por encima? ¿Por debajo? En general estamos por encima. Nosotros algunos indicadores del 2019 que han previos a la pandemia teníamos un desaceleramiento de nuestra industria. Fundamentalmente un factor que implicaba acá en Mar del Plata tenía que ver con el área naval. El sector naval está muy impulsado hoy por algunas políticas que tienen que ver con financiamiento
para la adquisición de barcos y también toda la que es la renovación de la flota pesquera y desde un trabajo desde la producción nacional, implicó un crecimiento muy importante que impactó en todas las cadenas de valor, especialmente en la metalmecánica. Por ende, nosotros ya estamos en niveles superando a los niveles prepandémicos, en niveles de producción y también en capacidad instalada. Este informe de mayo marcó un 70% de capacidad instalada y es un nuevo pico respecto al año 2021 y respecto al año prepandémico. Y un dato interesante que dejaba Bernardo Ródenas en la charla con Javier Novoa es esta idea de que Mar del Plata venía a un ritmo de crecimiento superior al de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahí destacaba Ródenas además el impulso que le da al sector, tanto la pesca como el sector naval, ¿no? Realmente es mucho lo que tracciona el puerto de la ciudad de Mar del Plata en este sentido. Y en el segundo tramo de la charla de Ródenas con Javier Novoa, usted va a ver que ahora sí hacemos referencia a cómo puede cambiar este escenario de crecimiento a partir de la corrida cambiaria de las últimas semanas. Sobre este tema, Bernardo Ródenas comentaba lo siguiente. Bien, todavía, digamos, el impacto de estas decisiones probablemente las podamos ver en los informes siguientes. Nosotros venimos con el periodo atrasado, digamos, ahora tenemos el informe de mayo. En términos generales, digamos, siempre esto genera alguna movilización en algunos números, sobre todo lo que tengan que ver con inversiones, ¿no es cierto? Que por ahí puede afectar a inversiones de bienes de capital o bien a la incorporación de mayores personas para trabajar dentro de las empresas. Hoy por hoy no tenemos ese impacto. La realidad es que la mayoría de los contratos que tienen las industrias son contratos a largo plazo y eso todavía no va a afectar en niveles de producción en forma inmediata, pero sí afecta a empresas que están dedicadas a la exportación, que puede generar algunos problemas en entrada de divisas y también en algunas importaciones de insumos estratégicos, digamos. Pero bueno, por el momento no registramos un impacto concreto acá en datos, pero bueno, probablemente se nos registren en los próximos informes. Hay un punto muy interesante en el informe que dieron a conocer que son las expectativas, ¿no? ¿Qué creen que va a suceder, sobre todo en un país tan inestable y de incertidumbre como el que vivimos? ¿Qué es lo que han podido recolectar en ese marco? ¿Qué piensa el sector? ¿Cómo lo ve de aquí en adelante en lo que resta del año? Bueno, creo que este es un indicador por ahí que tiene que ver con lo que me preguntabas anteriormente, ya que las expectativas en el último relevamiento, que fue el mes pasado, habían sido un poco más positivas. Ahora se maneja un mayor escepticismo, sobre todo que el nivel de producción, el 50% de las industrias dice que se va a mantener igual, cuando había una expectativa de crecimiento, y solo un 38% que va a haber un aumento. Y en cuanto al nivel de empleo, un 57% plantea que se va a mantener el mismo plantel y un 14% que hay posibilidades de disminuir ese empleo. Si bien es un porcentaje bastante chico, se duplicó esa expectativa negativa respecto a nuestro informe anterior. Sobre todo que el nivel de empleo venía marcando crecimiento, incluso en mayo de 2022 marcó un pico de crecimiento, un 3,8% interanual, a lo cual venimos sosteniendo el crecimiento de empleo, pero bueno, hoy por hoy las expectativas es mayor escepticismo a mantenerse en el estado actual. Y después de este panorama de la industria metalúrgica aquí en nuestro distrito, a partir de la charla que mantenía Javier Novoa con Bernardo Ródenas de Adimra, ahora sí nos metemos de lleno en lo que ha sido la semana financiera. En un rato vamos a estar hablando estrictamente de lo que pasó en la Argentina, pero antes el panorama en las bolsas internacionales, donde le decía, bueno, realmente los mercados han tenido un desarrollo muy interesante, muy positivo, incluso a pesar de algunas noticias negativas como la confirmación de la recesión en los Estados Unidos. Pero vamos a ver cómo anduvo la semana, como siempre, con el apoyo de los gráficos. Comenzamos como siempre por las tasas en los Estados Unidos, que han tenido otra importante baja esta semana. Esto sin duda está ayudando al desempeño positivo de las bolsas del mundo, porque la tasa del bono a 10 años, que es lo que estamos viendo en este gráfico, que es la que siempre compartimos, efectivamente han encontrado una resistencia muy importante en este máximo que veníamos indicando de cierre del año 2018. En este sentido es muy interesante ver cómo los niveles técnicos son respetados muchas veces en los mercados y generan, bueno, bruscos giros como el que hemos visto en las últimas semanas, donde la tasa de interés llegó hasta ese nivel y a partir de allí cambió la tendencia por lo menos de las últimas semanas. Como usted ve, la tasa ha caído desde la zona de 3,24 hasta 2,64 y por supuesto una tasa de interés
más baja ayuda a el comportamiento de las acciones, porque bueno, hay menos competencia desde el punto de vista de ganar tasa de interés para los activos de riesgo, como son básicamente las acciones de todo el mundo. Algo que también ha estado ayudando en las últimas 2 semanas, en este caso, al comportamiento positivo del mercado accionario, es el retroceso del dólar. Veníamos marcando ya desde hace varios meses el desempeño del dólar estadounidense, que se venía fortaleciendo contra las monedas de reserva más importantes del mundo, que es lo que mide este índice DXY que habitualmente compartimos. Bueno, esta tendencia por lo menos se ha frenado, se ha pausado en las últimas 2 semanas, donde el dólar viene cayendo. La semana pasada cayó 1,33%, esta semana 0,67%, y bueno, un dólar más bajo naturalmente también es un elemento a favor del desempeño del mercado accionario, como uno puede chequear en la perspectiva histórica. Y a partir de aquí nos metemos ya en los índices de las bolsas más importantes del mundo. En primer lugar, el Standard & Poor's 500 de la bolsa de los Estados Unidos, que termina la semana con una suba del 4,26%. Se ha despegado efectivamente este índice del piso de junio que veníamos monitoreando en las últimas semanas, aunque todavía, hay que decirlo, habrá que ver si esto es efectivamente un cambio de tendencia o solo un rebote de mayor magnitud. La tendencia todavía está amenazada, entre otras cuestiones, por esta media, que siempre decimos es importante desde el punto de vista técnico, que corresponde al promedio de los cierres de las últimas 40 semanas. Algo similar podemos ver en el gráfico del índice Nasdaq, que agrupa principalmente las acciones tecnológicas, una suba similar, en este caso del 4,70%, y técnicamente el análisis es el mismo, en el sentido de que continúa el índice, más allá de esta recuperación, por debajo de la media de 40 semanas, y además, como también veíamos en el caso de Standard & Poor's 500, dentro de lo que es una serie de máximos y mínimos descendentes, con lo cual habrá que ver si efectivamente esto termina siendo un cambio de tendencia. En el caso de las bolsas europeas, también hay una recuperación, en este caso del 3,96%, en un desarrollo técnico similar, y un elemento interesante que aparece esta semana es sin duda el comportamiento de las bolsas de la región de América Latina, que han rebotado muy fuerte después de lo que había sido la caída significativa de las últimas semanas. Esta semana el fondo ILF, que es un promedio de acciones de América Latina que cotiza en los Estados Unidos, sube 8,52%. Esto, por supuesto, ha jugado también a favor de lo que ha sido la gran recuperación que vamos a ver enseguida de la bolsa argentina, aunque antes le quería mostrar otro dato que también tiene que ver con la economía nacional, y que es el comportamiento de la soja, que después de una caída muy importante en las semanas previas, esta en particular, bueno, hay una reacción muy importante al alza de más del 12%, esto es lo que se puede ver en esta vela verde que está sobre el margen derecho del gráfico, con lo cual evidentemente también es un dato a favor del desempeño de la bolsa argentina o de la economía argentina. Y por último, entonces sí, vamos al Merval en dólares, que corresponde a la evolución de la bolsa argentina esta semana. Es notable la reacción que hemos visto dentro de lo que es el cambio de expectativas, al menos de corto plazo, que se ha generado aquí en el país con la llegada de Sergio Massa al equipo económico. Casi 22% en dólares sube la bolsa argentina esta semana. Si bien es muy fuerte la recuperación, por supuesto todavía uno no puede de ninguna manera confirmar que estamos ante un cambio de tendencia, porque como usted ve, el mercado en dólares sigue dentro de este rango tan amplio de consolidación que venimos marcando desde los pisos de la pandemia ya por marzo del año 2020. Por supuesto que si el panorama económico, financiero cambia, hay mucho para recuperar de la bolsa argentina. Actualmente está, le diría, 70% abajo de los máximos que habíamos alcanzado allá por arranque de 2018, fin de 2017. Pero bueno, por supuesto que por algo se empieza, y esta reacción que hemos visto esta semana es sin duda un comportamiento saludable, pensando en la eventual recuperación sostenida de un mercado que ha venido muy castigado en los últimos 4 años. Notable sin duda este desarrollo de la bolsa argentina a lo largo de la semana, realmente un crecimiento muy importante en términos de dólares, que por supuesto se diluye cuando uno mide la evolución de las acciones locales en términos de pesos a partir de lo que ha sido la caída del dólar financiero en todas sus variantes, algo que usted va a ver surge en la charla con Adriana Filiolo que vamos a compartir en el próximo bloque. Así que hacemos ahora la última pausa en Mercados y Empresas y compartimos después entonces, como siempre, la charla con Adriana Filiolo, gerente de Mar del Plata Bursátil.
Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Personal. Estamos muy contentos por haber hecho este sueño realidad. Nos ayudaron mucho desde mi primer comercio. Fue muy rápido, en menos de un mes tuvimos la habilitación. Que se arriesguen, que todo llega. Municipalidad de General Pueyrredón. El gran astillero argentino es marplatense. Último tramo de mercados y empresas y tiempo entonces de compartir la habitual charla semanal con Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, que nos comentaba de la siguiente manera lo que ha sido esta semana en la bolsa argentina. ¿Qué tal, Marcelo? Bueno, en estos días lo que más se nota el cambio es el tema del dólar. O sea, ahí te cambian todas las variables. O sea, hasta la mitad de semana el dólar siguió subiendo, las acciones argentinas en el exterior no subían, pero es como que hizo una explosión, también viste todas o sea, en pesos vos las mirabas, y todo subía, los CDR y las acciones argentinas. Quizás no tanto por el movimiento que pudieron estar haciendo en el exterior, sino por el precio del dólar, viste, lo que estaba operando. Y bueno, y a partir del nuevo cambio, este cimbronazo de estos 2 días últimos, pasamos de tener un dólar de 3.20, 3.30 a 2.85 daba hoy. Así que bueno, todo ese hecatombe más lo que bajó el contado con liquidación. Entonces, al bajar el contado con liquidación, quizás hace 2 días que las acciones suben, en las argentinas están subiendo al 6-7% todos los días. Y sin embargo, vos las ves acá y están para abajo. O sea, esta es una rueda tibia, parece que no hubiera pasado nada. Así que bueno, creo que se tienen que reacomodar las variables, o sea, que se estabilice un poco el tipo de cambio para poder volver a ver un poco, a ver qué es lo que pasa. Y sobre todo esperar qué pasa también con las medidas, si van a hacer alguna medida que le gusten al mercado. Aparentemente el cambio de cara ya parece que hubiera gustado. Las paridades de los bonos, mira, en 3 días subieron prácticamente la baja del mes anterior. Así que bueno, los bonos, realmente las paridades, si bien todavía están al 22, 23 en esta semana o la otra, y hoy están, o sea, realmente se nota como que sube la paridad y el precio se mantiene baja. Eso lo que te hace es que te está dando un dólar mucho más barato que lo que estaba. Bueno, también bajó el dólar blue, o sea, por lo menos lo que te muestran los carteles son que perforó los 300. Habrá que ver qué es lo que pasa, ¿no? Seguro. Yo te digo, las letras, hoy por ejemplo vencí una letra en pesos, fue pagada totalmente. Lo que hay que esperar un poco a ver qué previsión podemos tomar con respecto a las actitudes con todo esto del tema de los productos que están dando vuelta, ¿no? Porque los bonos en pesos, los bonos en dólares, bueno, no sé si van a definir todo, pero nos puede dar una tendencia de si hay un cambio de rumbo a lo que uno venía, ¿no? Y bueno, y siempre hay que recordar que las acciones argentinas han bajado, o sea, tanto en estos años, que cualquier acción argentina también es una oportunidad. El tema es ver para qué lado va, ¿no? Pero se nota, sobre todo, o sea, hay más movimiento en las acciones argentinas y en los CDR, ya te digo, es bastante confuso todo este tema del contado con liquidación, porque así cuando también mirábamos las carteras
y habían volado las cotizaciones, también no era tanto porque había subido las acciones tecnológicas o las de petróleo, las de energía, sino realmente porque lo que había subido era el dólar. Por eso digo que necesitamos un poco de tranquilidad como para ver qué pasa, y bueno, pienso que la semana que viene podemos ver. Bien. Adriana, ¿cómo está el tema en materia normativa? Porque hubo varias novedades de distinto tenor en las últimas jornadas, por ejemplo, que tienen que ver con el financiamiento de dólar tarjeta, en su momento el acceso a CEDAR por parte de las empresas, y es muy probable que vengan nuevas medidas la semana que viene. Pero la pregunta es si hay algún cambio en lo que tiene que ver con dólar bolsa, compra de distintos instrumentos. ¿Hubo algún cambio esta semana? No, lo que es dólar bolsa se mantiene igual, o sea, en compra tenés el parking de 24 horas, en venta no existe el parking y tenés la plata en el día, pero donde sí está bastante confuso, y bueno, el lunes justamente la Cámara de Agentes de Bolsa va a dar una charla con un estudio jurídico que asesora por el tema famoso de la nueva circular, esta 7552, que no le permite, o sea, teóricamente era que a las empresas que tienen acceso al mercado único de cambio, seguramente, o sea, para cancelar algún tema de importación, no podían tener en cartera CDR. Y eso sí se dio bastantes casos de que si las empresas eran importadoras, tuvieron que salir a vender la tenencia de CDR que tenían en las carteras, porque solo los dejan tener en total entre dólares y CDR $100.000. Pero eso trajo a confusión de que cualquiera que operara el CDR no iba a poder acceder al mercado de cambios por 90 días anteriores ni 90 días posteriores. Creo que los bancos estaban modificando la declaración jurada que firman los clientes, donde sí ponen como un punto más como objeción para comprar, o en tu declaración jurada es si entraste o no entraste, si entraste a CDR y te comprometes a no hacerlo. O sea, la declaración jurada es para atrás y 90 días para adelante. Nosotros todavía no hemos puesto ninguna traba por el tema de que consideramos que el control es más en el banco, porque nosotros realmente el mercado de CDR es el que más se opera. Entonces tendríamos que hacerle firmar a cada cliente todos los días que no compró dólar oficial. O sea, es como, la verdad es, creo que el espíritu de la ley iba hacia los importadores grandes, no al inversor chico que está comprando y vendiendo un CDR. Sí, nosotros firman declaración jurada a los clientes cuando venden contra dólar, porque es una forma de comprar dólares también. Pero claro, con respecto al que entra en pesos y sale en pesos el CDR, estábamos esperando justamente esto, ¿no? Lo que dictaminara un poco la Cámara de Agentes de Bolsa, porque es una circular del Banco Central, que en realidad, bueno, como atañe un poco a todo el tema de títulos valores, nos afectaría también a nosotros. Pero bueno, en realidad nos tomamos esta semana para ver las repercusiones y cuál era realmente el espíritu de la ley o qué es lo que van a hacer la mayoría de los agentes de bolsa. Así que bueno, la semana que viene vamos a ver ese tema. Está claro, sí, la semana que viene además seguramente vamos a tener algunos cambios adicionales. No sé si en la bolsa, pero en general se esperan medidas hacia el miércoles, así que ahí volveremos a evaluar el panorama. Bien, Adriana, muchas gracias por tu tiempo como siempre. Buen fin de semana y hablamos el próximo viernes. Bien, y después de la charla con Adriana, vamos a ver cómo quedan las principales variables financieras en el cierre de esta semana tan particular. Ahí usted tiene ya en pantalla el dólar, ¿no? En sus distintas versiones, el oficial que sube 1% y termina el mes de julio con una suba de casi el 6%. Habrá que ver qué decisión se toma con respecto justamente al dólar oficial, que realmente, bueno, sigue muy atrasado, escandalosamente atrasado, diría, con respecto a los dólares financieros en nuestro circuito. Ahí usted tiene lo que ha sido la evolución del dólar libre, el MEP en la bolsa, después de haber llegado a la zona de 3.40 en la semana, a principio de semana, termina con una fuerte caída del 12% en el balance semanal en 277 pesos. El contado con liquidación 288 cae 12%, el Blue 296 cae 12%, a pesar justamente de estas caídas en la última semana del mes de julio. Obviamente el mes termina con una suba muy significativa para los dólares libres o dólares financieros, depende de cómo lo llamemos. Cuando uno mira lo que ha ocurrido durante el mes de julio con el
el contado con liquidación, con el MEP y con el Blue, uno encuentra subas que están en el rango del 12 al 14% mensual. Del dólar pasamos a los bonos, que han tenido una notable recuperación esta semana, por supuesto que siguen en valores irrisorios y que han tenido caídas muy significativas, pero los números son elocuentes, ¿no? Subas que llegan hasta el 32% en el caso del Bonar 2030, este es un título en dólares de legislación local. Lo que pasa es que, claro, como les decía recién, todavía después de esta recuperación, ese mismo título cotiza a solo $23 por cada $100 de capital que representa el bono. Y por último, la variable, como siempre decimos, que es la más crítica desde el punto de vista de la estabilidad monetaria, financiera y macroeconómica de la Argentina, el tema de las reservas internacionales. Realmente notable la caída que han tenido durante el mes de julio. Si uno mira esta semana en particular, hay una caída de prácticamente 1.500 millones de dólares, con lo cual en julio las reservas caen desde 42.784 millones a los actuales 38.240 millones. Esto es una caída superior a los 4.500 millones de dólares. Y como usted ve, sin lugar a dudas, este tema de las reservas internacionales obviamente estará en el centro de la escena, ¿no? En las próximas semanas. Es realmente crítica la situación del stock de reservas del Banco Central, más allá del número bruto que está ligeramente por encima de los 38.000 millones de dólares. Cuando uno hace el cálculo, un cálculo habitual, ¿no?, en los últimos años aquí en la Argentina, de ver cuáles son las reservas netas que tiene el Banco Central, cuando uno desglosa o saca de ahí los distintos créditos que tiene, como los swaps con el Banco de China o con el Banco Internacional de Pagos de Basilea. Bueno, cuando uno hace esa cuenta quedan, le diría, algo más de 1.500 millones de dólares, algo realmente insignificante para la dimensión económica de la Argentina. Gran desafío entonces del equipo de Sergio Massa desde la semana próxima en este sentido. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas. Nos despedimos como hacemos habitualmente. Hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.